Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos mensajes de personas que decidieron compartir experiencias que todavía no pueden explicar. Algunos relatos duran apenas unos minutos. Otros han acompañado a quienes los vivieron durante toda una vida. Esta noche abriremos varios expedientes enviados por personas de distintos lugares. Todos tienen algo en común, ninguno de ellos ha encontrado una explicación para lo que ocurrió. Apaga las luces si puedes. Ponte cómodo. Y acompáñame a revisar los expedientes de esta noche. Quiero compartir algo que viví cuando estudiaba ingeniería electromecánica en el IPN, a principios de los años 80. En ese tiempo, 2 compañeros y yo buscábamos una casa cerca de la escuela porque el trayecto diario era muy pesado. Una compañera nos consiguió la dirección de un señor que rentaba una casa en San Juanico, así que fuimos a verla. Era una casa sencilla, de una sola planta, con 3 habitaciones, un patio y un zaguán viejo. El dueño era un señor ya grande, muy amable, y nos la dejó a muy buen precio porque él vivía en otra colonia. Nos mudamos la semana siguiente. Recuerdo que mi papá me ayudó a llevar mis cosas. Apenas entró a la casa se quedó observándola unos segundos y, antes de irse, solo me dijo: «No me gusta este lugar, pero ojalá esté equivocado». No le di importancia. El primer mes todo fue perfecto. Organizábamos reuniones con amigos, estudiábamos y la casa se sentía tranquila. Una tarde regresé después de visitar a mis padres. Apenas abrí el portón me llegó un olor muy fuerte, como agua estancada. Pensé que venía del río cercano. Entré a mi cuarto y sentí un frío fuera de lo normal, aunque era pleno mayo. Fui a bañarme y, cuando salí, la habitación estaba completamente oscura. Caminé hacia el apagador y, justo antes de encender la luz, mi mano tocó algo frío y muy delgado. Saqué un encendedor del pantalón para alumbrar. Lo que vi me hizo gritar. Pegada junto al apagador había una mano completamente descarnada. Solo huesos. Uno de mis compañeros entró corriendo al escucharme. Pensó que me había pasado algo, pero cuando lo llevé hasta el apagador, ya no había absolutamente nada. Buscamos por todo el cuarto y nunca encontramos esa mano. Con el tiempo dejé de pensar en aquello. Meses después ocurrió la tragedia de las explosiones de San Juanico. Nos habíamos ido unos días al rancho del papá de un amigo y eso nos salvó la vida. Cuando finalmente pudimos regresar, la casa seguía de pie, aunque con algunos daños menores. Seguimos viviendo ahí. Fue entonces cuando comenzaron los lamentos. Al principio eran muy débiles. Pensábamos que eran imaginaciones. Pero una tarde, un compañero y yo caminábamos junto a las vías del tren recordando a toda la gente que había muerto durante las explosiones. De pronto empezamos a escuchar voces. Después gritos. Y finalmente los llantos de varios niños llamando desesperados a su mamá. El sonido era tan real que nos quedamos paralizados. En ese momento sentí que algo sujetó mi pantorrilla. Miré hacia abajo. Había un brazo completamente calcinado sobre la tierra. Di un salto del susto y choqué con mi amigo. Cuando levantamos la vista vimos algo que jamás olvidaré. Decenas de personas avanzaban por el camino. Algunas caminaban. Otras parecían deslizarse. Muchas tenían la ropa quemada, el cuerpo carbonizado o les faltaban partes del cuerpo. Lo peor fue cuando comenzaron a pasar junto a nosotros. Sentía un frío intenso cada vez que alguno atravesaba mi cuerpo. No recuerdo nada más. Desperté 3 días después, acostado en mi cama. Nunca volví a hablar de aquello con mi compañero. Meses después me enteré de que había fallecido. Han pasado más de 40 años desde entonces, pero todavía sueño con aquellas voces llamando a sus madres entre la oscuridad. Esta historia ocurrió en un pequeño rancho de la Sierra de Jalisco, donde creció mi familia. En aquellos años mis abuelos vivían entre cerros, muy cerca de una antigua zona volcánica. No había carreteras y las casas estaban separadas por grandes extensiones de monte. Una noche mis abuelos tuvieron que ir al pueblo, dejando a mi tía mayor al cuidado de todos sus hermanos. Ya era tarde cuando uno de los niños pidió un té de hojas de naranjo. El problema era que los árboles estaban fuera de la casa. Mi tía siempre decía que detrás del rancho se escuchaban cosas extrañas durante la noche.
A veces parecía que mucha gente corría entre la maleza. Otras veces eran aullidos tan fuertes que parecía que estaban despedazando animales. Aún así, tomó una lámpara de petróleo y salió acompañada de otra de sus hermanas. Los árboles estaban a unos cuantos metros. Cuando por fin cortaron las hojas, una ráfaga de viento apagó la lámpara. Las dos entraron en pánico. Corrieron en direcciones opuestas mientras se gritaban para encontrarse. Entre la oscuridad comenzaron a escuchar aquellos aullidos otra vez. No sabían si eran perros, coyotes o algo más. Después de unos minutos lograron encontrarse por casualidad. Se tomaron de la mano y corrieron hacia la casa. Las brasas que habían dejado encendidas casi se habían apagado. Cerraron puertas y ventanas, reunieron a todos los niños en un solo cuarto y nadie volvió a dormir esa noche. Mi tía decía que los animales no dejaron de hacer ruido hasta que amaneció. Cuando mis abuelos regresaron a la mañana siguiente encontraron a todos escondidos dentro de la habitación, abrazados unos con otros. Nunca supieron que había estado rondando la casa aquella noche. Hace algunos años fui a visitar a una amiga que vivía en un rancho de Veracruz. En aquel tiempo los caminos eran de terracería y por las noches la única luz era la de la luna. Cuando había fiestas era común quedarse hasta el amanecer porque caminar solo de regreso daba miedo. Una noche nos tocó dormir en una habitación cuya ventana daba hacia el camino. Poco después de la medianoche escuchamos claramente el trote de un caballo acercándose. Se detuvo justo afuera de la ventana. Nadie quiso asomarse. Permanecimos en silencio esperando escuchar cómo se alejaba. Pero eso nunca ocurrió. Simplemente dejó de hacer ruido. A la mañana siguiente salimos a revisar. Frente a la ventana estaban marcadas las huellas del caballo sobre la tierra húmeda. Lo extraño era que solo había huellas de llegada. Nunca encontramos las de regreso. Desde aquella noche entendí por qué la gente del rancho evitaba caminar sola después de que oscurecía. Crecí en un rancho de Coahuila donde, desde que tengo memoria, siempre se hablaba de cosas extrañas. Los mayores contaban historias de brujas, apariciones y criaturas que salían por las noches, aunque nunca les di demasiada importancia. Con los años mi mamá me contó algo que ocurrió antes de que yo naciera. Ella quedó embarazada siendo muy joven de un niño que nació sin vida y con varias deformaciones. Tiempo después, mi papá encontró afuera de la casa un muñeco extraño, como si hubiera sido utilizado para algún tipo de ritual. Lo más inquietante era que estaba quemado exactamente del mismo lado donde el bebé presentaba la peor deformación. Años después nací yo. Cuando era pequeña, mi mamá decía que muchas veces parecía que estuviera viendo a alguien que nadie más podía ver. Siempre jugaba sola y hablaba como si estuviera acompañada. Nunca le dio demasiada importancia. Todo cambió cuando yo iba en la secundaria. Una tarde regresaba caminando de la escuela. Ya estaba oscureciendo y, al despedirme de un amigo, noté que un niño estaba sentado sobre una barda. No le presté atención. Seguí caminando hasta que sentí una mano muy fría sujetando la mía. Era ese mismo niño. No decía una sola palabra. Solo caminaba a mi lado. Cuando estábamos a punto de llegar a mi casa, levantó la vista y preguntó con una voz muy extraña. ¿En cuál casa vives? Le señalé la mía sin pensarlo. El niño soltó una pequeña risa. Entonces volteó para irse. Fue ahí cuando vi que aquello no era un niño. Su cuerpo parecía casi transparente. Tenía unas orejas largas, una cola muy delgada que se movía lentamente y unas uñas negras que casi rozaban el suelo. No corría. Simplemente comenzó a desvanecerse. Llegué a mi casa completamente pálida. Mi mamá escuchó todo en silencio y después me contó que, cuando ella tenía 13 años, también había visto una criatura muy parecida asomándose desde un pozo. Desde entonces me empezaron a ocurrir cosas dentro de la casa. Por las noches escuchaba que me llamaban por mi nombre, golpeaban la ventana de mi cuarto y, algunas veces, sentía que alguien me jalaba los dedos de los pies mientras dormía. Nunca he podido saber qué era aquella cosa. Lo único que sé es que, desde el día que tomé la mano de ese supuesto niño, nunca volví a sentirme completamente sola. Hace algunos años pasé unas vacaciones con mi abuela en un rancho de la Sierra de Puebla.
Un amigo del lugar y yo salimos a llevar unas medicinas a mi bisabuela. Lo que parecía un recorrido sencillo terminó convirtiéndose en una caminata de varias horas entre cerros. Mientras avanzábamos, mi amigo no dejaba de contarme historias de apariciones que, según él, se veían por esos caminos durante la noche. Yo pensaba que solo quería asustarme. Cuando ya estábamos cerca de llegar, me dijo algo muy serio. Cuando pasemos junto a la raíz de ese árbol, no voltees. No pregunté por qué. Pero apenas llegamos a ese punto hice exactamente lo contrario. Miré. Dentro de las raíces había una mujer completamente inmóvil. Parecía emitir una luz muy tenue. No hablaba. Solo estaba ahí. Mi amigo gritó. ¡Corre! Los dos salimos corriendo sin mirar atrás. Después de varios metros me di cuenta de que él ya no venía conmigo. Volteé. Seguía parado frente a aquella mujer, como si estuviera hablando con ella. Esperé rezando en silencio hasta que, unos minutos después, comenzó a caminar hacia donde yo estaba. Cuando por fin llegó me dijo algo que nunca he olvidado. Esa cosa quería que te acercaras al barranco. Esa noche llegamos a la casa de mi bisabuela sin volver a mencionar el tema. Han pasado muchos años y todavía me pregunto si realmente vi a alguien, o si el miedo terminó haciéndome imaginarlo. Esta historia ocurrió en unos ranchos de Aguascalientes, cuando tenía 15 años. Un amigo comenzó a salir con una muchacha de un pueblo cercano, así que todos los jueves íbamos hasta allá a visitarlas. Mientras él estaba con su novia, otro amigo y yo lo esperábamos dentro de una camioneta. Una noche comenzó a hacerse muy tarde. Sin darnos cuenta nos quedamos dormidos. De pronto los dos despertamos exactamente al mismo tiempo. Los dos sentimos como si algo muy grande hubiera pasado por encima de la camioneta. En ese instante llegó nuestro amigo corriendo. Subió de un golpe, encendió el motor y salió a toda velocidad sin decir una sola palabra. Durante varios minutos insistimos hasta que finalmente habló. Nos contó que, al despedirse de su novia, la besó. Pero cuando abrió los ojos, ya no estaba viendo su rostro. Dijo que su cara comenzó a deformarse lentamente y que sintió como el cuerpo dejaba de responderle. Cuando logró reaccionar salió corriendo. Mientras escapaba vio un ave enorme persiguiéndolo. Antes de subir a la camioneta alcanzó a verla pasar por encima del techo. En ese momento recordamos que justamente eso había sido lo que nos despertó. Pensamos que solo era el susto del momento. Pero al día siguiente no fue a la escuela. Pasó varias semanas encerrado en su casa. Sus padres llevaron a una curandera que, al escuchar de dónde venía, les dijo que ese pueblo tenía fama de estar relacionado con brujas desde hacía muchos años. Poco tiempo después mi amigo decidió irse a trabajar a Estados Unidos. Años más tarde regresó. Intenté bromear recordándole aquella noche. Su expresión cambió por completo. Solo me respondió: hay cosas que es mejor no volver a mencionar. Nunca quiso volver a hablar de lo que vio aquella noche. Y, desde entonces, ninguno de nosotros volvió a regresar a ese pueblo después de que oscurecía. Esta historia me la contó mi mamá y, hasta el día de hoy, sostiene que ocurrió exactamente como la recuerda. A principios de los años 80, mi abuelo trabajaba cuidando ranchos en San Luis Potosí. Como toda la familia vivía ahí por temporadas, era común que mi mamá bajara todos los días hasta un río cercano para traer agua. Una tarde, mientras descendía por una colina, notó que el agua sonaba diferente. También escuchó cómo las ramas del otro lado del río se quebraban una tras otra, como si algo muy pesado avanzara entre los árboles. Se quedó inmóvil. Entonces la vio. Del otro lado del río apareció una serpiente enorme. No se arrastraba. Avanzaba completamente erguida sobre el agua. Mi mamá siempre ha dicho que medía más de 10 metros de altura y que era tan gruesa que jamás había visto un animal parecido. La criatura simplemente se detuvo unos segundos y la observó. Después continuó su camino río arriba hasta perderse entre la vegetación. Mi mamá permaneció inmóvil varios minutos. Cuando por fin reaccionó, dejó el agua donde estaba y regresó corriendo al rancho. Durante mucho tiempo prefirió guardar silencio porque sabía que nadie le creería. Pero hasta el día de hoy asegura que jamás volvió a sentir un miedo como el de aquella tarde.
Un amigo mío trabajó durante un tiempo como intérprete para un investigador alemán que recorría el norte del país. En un principio creyó que buscaban fósiles, pero conforme avanzaban las entrevistas entendió que el verdadero objetivo era otro. Aquel hombre estaba convencido de que todavía existía una criatura conocida por muchos pobladores como el hombre pájaro. Durante semanas visitaron ranchos y ejidos donde la gente aseguraba haber visto algo muy parecido. El relato que más impresionó a mi amigo fue el de un matrimonio de ancianos. Una tarde sus animales comenzaron a alterarse de una forma inusual. El señor tomó su escopeta y salió a revisar el terreno. Mientras caminaba, su esposa vio algo sobre la rama de un árbol enorme. Al principio creyó que era una persona, pero estaba demasiado alto. Le gritó a su esposo para que mirara. Cuando él levantó la vista, aquella figura abrió unas alas inmensas. No eran plumas. Parecían las alas de un murciélago gigantesco. El hombre disparó. La criatura lanzó un chillido que, según ellos, nunca volvieron a escuchar en su vida. En lugar de caer, arrancó la rama donde estaba posada y emprendió el vuelo cargándola entre sus enormes garras. Fue entonces cuando comprendieron el tamaño real de aquella cosa. Mientras el anciano corría hacia la casa, la criatura descendió en picada. Por fortuna terminó llevándose uno de los cerdos del corral. Cuando el investigador les mostró el dibujo que había hecho, ambos aseguraron que era prácticamente idéntico a lo que habían visto. Después les enseñó la ilustración de un antiguo reptil volador. Los dos ancianos respondieron exactamente lo mismo. Eso fue lo que vimos. Hasta donde sé, aquel investigador nunca encontró pruebas suficientes para demostrar su teoría. Pero mi amigo siempre decía que, después de escuchar a tanta gente describiendo exactamente la misma criatura, dejó de pensar que todo era imaginación. Hace algunos años regresábamos de madrugada por una carretera del Estado de México. Era un tramo completamente oscuro, donde solo había una antigua fábrica de asfalto abandonada y dos ranchos a los lados del camino. De pronto el automóvil se apagó. No era falta de gasolina ni una falla mecánica evidente. Simplemente dejó de funcionar. Mientras esperábamos ayuda comenzamos a platicar para hacer más llevadera la espera. Llevábamos apenas unos minutos cuando el coche empezó a balancearse de un lado a otro. Pensamos que alguien intentaba robarlo. Pero al mirar por las ventanas no había absolutamente nadie. El movimiento se detuvo. Minutos después volvió a ocurrir. Esta vez escuchamos pasos caminando sobre el techo del automóvil. También se oía un ruido metálico debajo del vehículo, como si alguien arrastrara algo por el pavimento. Intentamos encender el motor. No respondió. La tercera vez fue la peor. Las puertas comenzaron a recibir golpes. Algo deslizaba lentamente los dedos sobre los cristales de las ventanas. Al mismo tiempo las luces delanteras empezaron a encenderse y apagarse solas. Todo duró apenas unos segundos. Después quedó un silencio absoluto. Mi primo volvió a girar la llave. El coche arrancó como si nunca hubiera tenido ningún problema. Nos fuimos de ahí sin mirar atrás. Al día siguiente me llamó para que fuera a su casa. Cuando llegué, me señaló el automóvil. Alrededor de toda la carrocería había pequeñas huellas de manos. Sobre el techo podían verse diminutas pisadas marcadas con tierra. Nunca supimos qué ocurrió aquella madrugada. Lo más extraño fue que, tiempo después, varias personas le dijeron a mi primo que, cuando lo veían conducir solo por esa carretera, parecía que llevaba niños sentados dentro del automóvil. Mi papá tiene un rancho a las afueras de Guadalajara donde cría caballos. Una tarde, cuando ya estaba oscureciendo, una de las yeguas comenzó a comportarse de una forma muy extraña dentro de su caballeriza. Estaba completamente alterada. Movía la cabeza de un lado a otro, mantenía las orejas hacia atrás y golpeaba el piso como si intentara defenderse de algo que nosotros no podíamos ver. Pensamos que tal vez había entrado algún animal, así que revisamos todo el lugar. No encontramos absolutamente nada. Decidimos sacarla de ahí y llevarla a otra caballeriza. En cuestión de minutos recuperó la calma. Poco después llegó una conocida de la familia. Sin contarle lo que había pasado, le pedimos que entrara un momento al lugar.
Al principio dijo que todo parecía normal, pero apenas pasaron unos segundos se quedó completamente seria. Dijo que sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo y salió casi de inmediato. Después metimos otros caballos. Ellos solo olfateaban el ambiente y permanecían inquietos. Sin embargo, cuando intentamos regresar a la yegua, volvió a reaccionar con la misma desesperación. Aquella noche terminó durmiendo en otro sitio. Nunca encontramos una explicación. Mi papá solo decidió bendecir la caballeriza con agua bendita y, desde entonces, ningún caballo volvió a comportarse de esa manera. Hace algunos meses visité el pueblo donde nació mi suegro, una pequeña comunidad en Hidalgo. Es un lugar donde viven muy pocas personas. Hay muchas casas abandonadas y las ruinas de una antigua fundidora que dejó de funcionar hace más de un siglo. Desde la primera noche tuve una sensación muy extraña. Me costaba dormir y sentía que alguien me observaba constantemente. Esa madrugada desperté sobresaltado. Salí unos minutos para despejarme y fue entonces cuando vi algo moverse entre las calles. Era una figura humana. O al menos eso parecía. Caminaba apoyándose en las manos y los pies, con una velocidad imposible. Cuando notó mi presencia dio un salto y desapareció sobre el techo de una casa abandonada. Lo único que alcancé a distinguir fueron sus ojos. Completamente rojos. Regresé a despertar a mi pareja. Cuando volvimos al lugar encontramos pequeñas gotas de sangre sobre el empedrado. Al día siguiente mi suegro nos contó que en el pueblo vivía un hombre que había perdido a toda su familia. Decían que caminaba de noche cargando un viejo crucifijo negro y que, cuando intentaban llevarlo a algún albergue, simplemente desaparecía. Los días siguientes empecé a sentirme cada vez peor. Tenía fiebre y un cansancio que no podía explicar. Una noche escuché a alguien cantando afuera de la casa. Era una melodía en un idioma que nunca había oído. Después vi a ese mismo hombre parado frente a la ventana, abrazando aquel crucifijo. Cuando salí para enfrentarlo, ya no había nadie. La última noche ocurrió algo todavía más extraño. Escuchamos claramente unas garras caminando sobre el techo. No fui el único. También las escucharon mi pareja y su papá. Después vino un sonido imposible de describir. No era el grito de un ave ni de ningún animal que conozca. Solo sé que nunca había sentido tanto miedo. Al día siguiente nos fuimos del pueblo sin terminar el motivo por el que habíamos viajado. Desde entonces no he vuelto. Un amigo trabaja como velador en un rancho muy grande al norte de Aguascalientes. Durante sus rondines nocturnos es común encontrarse con coyotes. Eso nunca le ha dado miedo. Lo que realmente evita es pasar cerca de una vieja caseta de vigilancia. Una madrugada vio algo sobre el techo. Al principio creyó que era una persona. Pero cuando levantó mejor la vista descubrió que tenía las piernas dobladas como las de un ave. La figura permaneció inmóvil unos segundos. Después abrió unas alas enormes y salió volando en completo silencio. No fue el único que la vio. Otro compañero asegura que esa misma criatura pasó una noche muy cerca de él, dando vueltas sobre su cabeza como si quisiera levantarlo del suelo. Ambos coinciden en otra cosa. Muy cerca de un árbol seco suelen escucharse risas de mujer. Y algunas noches, antes de que aparezcan esas risas, pueden verse varias bolas de fuego descendiendo lentamente hacia ese mismo lugar. Ninguno de los dos ha querido acercarse para averiguar qué ocurre ahí. Desde niño escuché una historia sobre un rancho abandonado al norte de una presa. Nunca supe cuánto tenía de verdad, pero el lugar existe y todavía puede visitarse. Los viejos del pueblo contaban que, hace muchos años, un hombre vestido completamente de negro llegó montado a caballo. Reunió a los habitantes y les dijo que en ese lugar había un tesoro tan grande que nadie podría gastarlo en toda una vida. Solo había una condición. Debían repartirlo entre todos. Antes de marcharse les dijo una última frase. Cuando florezcan las jacarandas, sabrán dónde encontrarlo. A partir de ese día la tranquilidad del rancho desapareció. Los vecinos comenzaron a desconfiar unos de otros. Las discusiones terminaron en peleas. Las peleas en asesinatos. Con el paso de los meses la violencia se volvió algo cotidiano.
Personas aparecían muertas junto a la presa o en los caminos. Cuando finalmente llegó la primavera, casi no quedaban habitantes. Los pocos sobrevivientes abandonaron el lugar para siempre. Hoy las casas siguen en ruinas. Durante el día muchas familias visitan la presa para pescar o pasar la tarde. Pero la gente del lugar siempre recomienda regresar antes del anochecer. Porque dicen que, cuando cae la noche, una mujer muy hermosa aparece caminando a la orilla del agua. Mientras canta una melodía muy triste, lleva entre sus brazos un pequeño perro al que sostiene como si nunca hubiera querido separarse de él. Crecí en un pequeño rancho de Tamaulipas rodeado de parcelas de maíz. Durante el día era un lugar muy tranquilo, pero al caer la noche casi nadie se atrevía a caminar entre los sembradíos. Mi abuelo decía que, si alguna vez escuchábamos un silbido detrás de nosotros, lo mejor era no voltear. Una noche regresaba de visitar a un vecino cuando escuché ese silbido por primera vez. Era lento, muy claro. Parecía venir de unos cuantos metros detrás de mí. Recordé el consejo de mi abuelo y seguí caminando sin mirar. El silbido volvió a escucharse. Esta vez mucho más cerca. Después escuché pasos. No eran pasos apresurados. Parecía que alguien caminaba exactamente al mismo ritmo que yo. Sentía la necesidad de girar la cabeza, pero hice todo lo posible por seguir avanzando. Cuando finalmente llegué al patio de mi casa, el silbido se detuvo. Entré sin decir una palabra. Al día siguiente encontré huellas alrededor de la cerca, pero ninguna llegaba hasta el camino. Era como si aquello hubiera salido directamente del maizal. Desde entonces nunca he vuelto a caminar por ahí cuando oscurece. Mi tío transportaba ganado entre varios ranchos de Nuevo León. Como los recorridos eran largos, casi siempre manejaba de madrugada para evitar el calor. Una noche vio a un hombre haciendo señas junto a la carretera. Pensó que se trataba de alguien que necesitaba ayuda y decidió detenerse. El hombre subió sin decir una sola palabra. Llevaba sombrero, botas y un viejo zarape. Durante varios kilómetros ninguno habló. Mi tío intentó romper el silencio preguntándole hacia dónde iba. No obtuvo respuesta. Pensó que tal vez era una persona mayor con problemas para escuchar. Cuando volvió a mirarlo, el asiento estaba vacío. Frenó de inmediato. Revisó la camioneta pensando que el hombre se había bajado mientras conducía. Las puertas seguían cerradas. No había nadie. Esa misma noche llegó al rancho donde entregaría el ganado. Antes de que pudiera contar lo ocurrido, uno de los trabajadores le preguntó: ¿También recogiste al señor del camino? Mi tío nunca respondió. Solo encendió un cigarro con las manos temblando. Esto le ocurrió a mi abuelo cuando era joven. Vivía en un rancho de Zacatecas y acostumbraba a revisar el ganado antes de dormir. Una noche comenzó a ver pequeñas luces flotando sobre un potrero. Pensó que alguien estaba entrando a robar animales. Tomó una linterna y caminó hacia ellas. Mientras más se acercaba, las luces parecían alejarse. Siguió avanzando durante varios minutos hasta que se dio cuenta de que ya no podía ver el rancho. Había perdido completamente el sentido de la orientación. Fue entonces cuando recordó una recomendación que siempre hacían los más viejos. Se quitó el sombrero, lo volteó al revés y lo volvió a colocar sobre su cabeza. No sabe explicar por qué lo hizo. Simplemente así se lo habían enseñado. En cuanto levantó la vista, las luces desaparecieron. A unos cuantos metros estaba nuevamente el camino que llevaba a su casa. Nunca volvió a seguir aquellas luces. Hace algunos años trabajé durante una temporada en un rancho de Sonora. Todos los días, al terminar la jornada, pasábamos junto a un enorme mezquite que llevaba décadas en el mismo lugar. Uno de los trabajadores siempre se quitaba la gorra al pasar frente al árbol. Cuando le pregunté por qué hacía eso, me respondió: es por respeto. No entendía a qué se refería. Esa misma noche, mientras regresábamos, vi a una anciana sentada debajo del mezquite. Pensé que se había perdido. Le pedí al chofer que se detuviera para ayudarla. Él ni siquiera disminuyó la velocidad. Solo dijo: no la mires. Al volver la vista hacia el árbol, la mujer ya no estaba sentada. Ahora estaba de pie.
observándonos. Lo extraño era que, aunque el vehículo seguía avanzando, tenía la impresión de que nunca dejábamos de verla. A la mañana siguiente pregunté por ella. Los trabajadores solo me dijeron que, desde hacía muchos años, esa anciana aparecía algunas noches bajo el mismo árbol. Nadie sabía quién era, pero todos preferían seguir de largo. Mi abuelo fue arriero durante gran parte de su vida y conocía caminos que hoy prácticamente ya no existen. Una noche regresaba solo después de vender unas reses en un pueblo vecino. La luna apenas iluminaba el sendero cuando escuchó el trote de otro caballo detrás de él. Pensó que algún conocido también iba de regreso. Se hizo a un lado para dejarlo pasar. Pero nadie apareció. El sonido seguía ahí, siempre a la misma distancia. Aceleró el paso. El otro caballo hizo lo mismo. Se detuvo. El trote también se detuvo. Entonces reunió valor y volteó. El camino estaba completamente vacío. Continuó avanzando sin mirar atrás hasta llegar al rancho. Cuando desmontó, encontró a su caballo completamente empapado de sudor, como si hubiera corrido durante horas. Mi abuelo nunca volvió a recorrer ese camino de noche. En el rancho donde crecí había una capilla muy antigua que ya nadie utilizaba. Los habitantes decían que, después de medianoche, era común escuchar sonar la campana. Lo extraño era que la cuerda había desaparecido hacía muchos años. Una madrugada, varios vecinos escuchamos el sonido al mismo tiempo. Salimos de nuestras casas pensando que alguien estaba haciendo una broma. La campana seguía sonando. Lenta, con pausas largas entre cada toque. Nos acercamos hasta la entrada de la capilla. La puerta permanecía cerrada con un viejo candado oxidado. Cuando por fin dejó de sonar, uno de los vecinos decidió abrir. Dentro no había absolutamente nadie. Lo único que encontramos fue un fuerte olor a cera derretida, como si momentos antes hubieran encendido decenas de veladoras. Desde entonces, cuando alguien escucha esa campana, simplemente espera a que deje de sonar. Nadie vuelve a entrar. Quiero terminar compartiendo una historia que ocurrió en el rancho de un familiar, en Durango. Durante varias semanas comenzaron a desaparecer animales. Primero fueron gallinas, después borregos, más tarde un becerro. Todos pensaban que alguien estaba robando. Una noche mi primo decidió quedarse vigilando. Se escondió cerca del corral con una linterna y una escopeta. Poco después de las 2 de la mañana las vacas comenzaron a inquietarse. No mugían. Solo retrocedían lentamente, como si intentaran alejarse de algo. Entonces distinguió una silueta caminando entre ellas. Era demasiado alta, tan delgada que parecía hecha de ramas. No corría. Solo avanzaba despacio. Las vacas abrían espacio para dejarla pasar. Mi primo levantó la linterna. En cuanto la luz la alcanzó, la figura desapareció entre la oscuridad. No salió corriendo. Simplemente dejó de estar ahí. Esperó hasta el amanecer. Al revisar el terreno encontraron huellas del ganado por todas partes. Pero ninguna pertenecía a aquello que había visto. Desde entonces instalaron más lámparas alrededor del corral. Las desapariciones terminaron. Pero ninguno de los que estuvo esa noche ha querido volver a hacer guardia solo.